Bueno, a ver, ya van ingresando. A ver, alguno que me haya, que haya pensado y me diga si nota alguna diferencia entre ir a comprar a un Maxi Kiosco e ir a comprar a Frávega, Musimundo. No me van a decir que nunca compraron nada. ¿No hay ninguno que se anime? Yo creo, profe, que Mm. al ir a un maxi kiosco capaz ya está más decidido a ir a comprar un determinado producto y que es un producto de un precio diferente, o sea, no... Pero eh, en- independientemente, José, independientemente de la decisión de compra, vamos a hacer la suposición de que los dos, en las dos situaciones, ustedes entran y ya están decididos a comprar el producto, ya sea que se van a comprar un paquete de galletitas o se van a comprar un electrodoméstico, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia que ustedes notan en cuanto al circuito de ventas que te hace, que corresponde a la empresa, ¿no? ¿Qué notan de distinto? Si se van, repito, a una... claro, en Fravega, por ejemplo, tenés las personas que te reciben, que te muestran los diferentes productos, que te indican las características y después ellos mismos pasan al sector de cobranzas, que es la que te termina la compra. Bueno, ¿y en el otro? Es directamente ir con el cajero que está atendiendo. Claro, y en cuanto a la factura o al comprobante que te dan, ¿es distinto? ¿Es el Eh, mismo? claro, generalmente en un maxi kiosco no te dan un comprobante o te dan un ticket. Ahí está. Y en cambio en el otro te dan una factura. Sí, sí, porque generalmente los maxi kioscos utilizan controladores Ahí fiscales. está. Bueno, ahí quería llegar, ahí quería llegar. Entonces, fíjense que volvemos a la importancia de analizar la realidad de la empresa, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros no tenemos el dato, porque no tiene específicamente esta empresa, el dato de que esta empresa utiliza un controlador fiscal, ¿está? El controlador fiscal, por si alguno no lo sabe, es ese que ustedes se van y tienen como si fuese una máquina registradora donde lo que pasa en los supermercados, donde les dan un ticket, que ese es ticket factura o lo que fuere, ya sea un ticket a consumidor final o si sos una empresa, perdón, si sos un responsable inscripto y le pedís también que te dé un comprobante que tenga el IVA discriminado, también te emiten un ticket que dice factura A, factura B o lo que fuere. ¿Sí? Pero eso es cuando se utiliza un controlador fiscal. ¿Está? Profe, Sí. cuando se utiliza un controlador fiscal, ¿hay manera de enviar la información de ese aparato a FIP? Sí, por supuesto, porque todo te queda en una cinta testigo sobre todo, porque te queda como si, en un duplicado donde te queda la registración específicamente de todas las ventas que vos realizaste. Y aprovecho la pregunta, Fede, para hacer un comentario que creo que también se los hice la clase pasada. También hay una realidad. Nosotros vamos a trabajar sobre circuitos donde básicamente vamos a ver cómo sería el circuito como si no tuviéramos, en este caso puntualmente, no tuviéramos un sistema informático integrado. ¿Por qué? Y acá ya nos tenemos que meter en algo un poquito más profundo, pero vale la pena meterse. Cuando uno tiene un circuito integrado de información, vamos a hablar del circuito de ventas, que es el que estamos trabajando hoy, en el momento en el que, en este caso van a ser los vendedores, emiten la factura, uno emite la factura cuando se concreta la venta y cuando uno, desde nuestra técnica contable, ponemos el producto, la mercadería a disposición del cliente. ¿Está? Se produce lo que nosotros llamamos, entre comillas, tradición o la entrega a la cosa, real o simbólica. Ahí hacemos la emisión de la factura. En un sistema informático integrado, un software, automáticamente el área contable, en ese mismo momento o al final del día, está recibiendo la información de una venta. Es decir, en ese momento se va a impactar, ¿no? En nuestra contabilidad, se va a impactar
un asiento contable, si se quiere, que me esté registrando el ingreso no financiero, el ingreso desde el punto de vista de lo vengado de la venta. Y después, cuando específicamente esa persona vaya y realice el pago, automáticamente, si tenemos, repito, ese software integrado, automáticamente en el momento en el que se realice la cobranza, seguramente el responsable de la caja ingresará al sistema, va a ver la factura número tal, porque generalmente te piden tu nombre para poder identificar la factura, le darán un clic, todo depende del software que tengan, y ese clic automáticamente va a dar la pauta para que el sistema informático integrado tome la cobranza de esa venta. Entonces ahí automáticamente te cierre el asiento que vos haces de caja a ventas. ¿Está? Eso pasa cuando existe un sistema integrado. Entonces, repito, nosotros no vamos a mostrarle en este caso cuando existe un sistema informático integrado. ¿Por qué? Porque preferimos mostrarles cómo es el circuito con los distintos tipos de formularios y que ustedes después, cuando conozcan y se interioricen en un sistema informático integrado, valga la redundancia que varias veces lo repito, ustedes ahí puedan darse cuenta, por ejemplo, cuáles son los formularios o los comprobantes que no necesariamente tienen razón de ser en cuanto a tenerlos en papel. Es decir, hay algunos comprobantes que necesariamente tienen que existir en papel porque sirven de respaldo documental o como prueba para determinadas cuestiones. Y hay otras veces que no es necesario tener el soporte en papel, ¿está? Como también si un sistema informático lleva todas las operaciones, las lleva al área contable, digamos, no en papel sino en datos, significa que automáticamente el área contable tiene la registración de todo lo que está pasando. Otra cuestión aparte es cuando contable o el área de administración, específicamente que debe velar por el control de todo, desde patrimonial hasta de las registraciones y de la parte financiera, realice auditorías internas, realice controles, realice demás, porque esa es una función que la tiene que hacer contaduría. Y ahí sí va a recurrir contaduría al lugar donde físicamente estén, por ejemplo, las facturas. Sin ánimo de que esto lo complejice, claro, la idea nuestra no es justamente que ustedes aprendan un circuito ya de entrada con un sistema informático. Por eso nosotros vamos a la propuesta de hacerlo simple, a la vieja escuela, ¿sí? Como utilizando los formularios en papel para que ustedes vean la importancia de que los formularios estén intervenidos, estén firmados, estén controlados, estén archivados, y después el día de mañana ustedes verán si realmente lo archivan digitalmente, bajan un PDF, etc. No sé si me siguen con la aclaración que le estoy haciendo, porque todas estas cuestiones es importante que ustedes las vayan conociendo desde ahora, para que después no se les generen esas inquietudes que ustedes tienen, pero che, si resulta ser si yo me fui a una empresa y realmente a mí en ningún el comprobante, pero el duplicado no quedó en ningún lado. Y no, porque queda archivado digitalmente. ¿Está? Bueno, seguimos entonces. Bueno, ven entonces, fíjense, vamos a leer un poquito el circuito. Y acá ya empezamos con algunas cuestiones que tienen que tener en cuenta. No se preocupen si no terminamos hoy, obviamente, porque tenemos hoy el jueves para trabajar sobre este circuito. Fíjense, primero, ¿qué tengo que hacer? Identificar, repito, los sectores intervinientes: ventas, cliente exterior, caja, expedición y contaduría. O sea que yo ya estaría en condiciones a simple vista, de poder graficar 1, 2, 3, 4 y 5 columnas. Obviamente, en base a nuestra técnica de diagramación, decimos que en la primera va a estar el cliente, y las siguientes, el orden de las columnas de los sectores intervinientes, ustedes se preguntarán, y bueno, ¿cuál pongo primero? ¿Pongo primero venta, después pongo caja, después expedición? Bueno, el orden de los sectores en las columnas va a depender mucho de cuáles son los sectores que van interviniendo uno secuencialmente a través del otro, ¿sí? Entonces, si primero aparece el cliente siempre va a estar digamos, en la primera columna. Después vemos que la primera intervención que realiza es el sector ventas, después de que trabaja con el cliente, distribuye determinada documentación,
y necesariamente manda una a caja, por ejemplo, o a expedición. Entonces ahí nosotros tenemos que ir viendo, desde el punto de vista de la técnica nada más de diagramación, tratar de que los sectores que van teniendo fluir de información más cercana entre ellos estén juntitos. Para tantos cruces de líneas de fluir de información que va y que cruza por un sector, pero eso en cuanto solamente a la visualización del gráfico, nada más que por una cuestión, si se quiere, estética del gráfico. Si ustedes no lo llegan a hacer así, tampoco pasa nada, ¿está? Pues ya lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. Fíjense, y ahí empieza. Una vez que identifico los sectores, empiezo por identificar las acciones. ¿Sí? Algunos autores como Vázquez dicen, empecemos a identificar los verbos. ¿Sí? Fíjense que acá dice, ventas, ¿qué hace? Emite. Ya vemos una acción. ¿Se acuerdan que cuando nosotros trabajábamos o veíamos la simbología, ¿se acuerdan que utilizábamos un redondo, un círculo para graficar toda acción, mientras que utilizábamos un cuadrado para utilizar todo lo que tenga que ver con el control, ¿está? Entonces acá vemos que ventas emite, ¿ven? Repito, acción, verbo, emitir. Y acá vemos el formulario. Entonces, obviamente si ustedes tuvieran la posibilidad de imprimir esto, yo lo que haría es marcar, diría, emite específicamente es una acción, pero también tengo el formulario, ¿ven? Obviamente que acá voy a graficar un rectángulo que me muestre la factura, y acá voy a graficar un círculo, ¿ven? Acción, formulario. Por triplicado me está mostrando nada más que la cantidad de ejemplares que se están emitiendo, original y 2 copias, triplicado. Y ahí fíjense, entrega el original y el duplicado al cliente. Entonces ahí, ¿qué empieza a hacer? Se empieza a hacer una distribución. ¿Se acuerdan que teníamos una simbología de distribución, que era un círculo con una flechita hacia un lado y otra flechita que se iba hacia el otro? ¿Se acuerdan? Acá vemos que, obviamente, que no necesariamente el texto de la norma les va a decir distribuye, a veces le va a decir distribuye, a veces le va a decir entrega, ¿está? Entonces, acá me dice que una vez que ventas emite la factura por triplicado, entrega, envía, como quieran llamarle, el original y el duplicado al cliente. ¿Ven? Original de la factura y duplicado se la manda al cliente, mientras que el triplicado de la factura lo envía conjuntamente con la mercadería al sector expedición. Bien, quiere decir que hay una distribución. Profe, Sí. ¿sería correcto mandar el original y duplicado al cliente? No, bueno, ahí está. Ahora, acuérdense que la metodología que vamos a utilizar para estos trabajos prácticos es la norma, salvo que sea un ejercicio distinto, pero generalmente vamos a utilizar la norma que ya tiene errores para que ustedes primero grafiquen y después, ustedes ya a medida como se dio cuenta Iván, ya se dan cuenta que hay algo que no está bien, porque en realidad no está bien que le mandemos el original y el duplicado al cliente. Bueno, ya Iván automáticamente ya dijo, acá hay un error, ya él lo puede marcar, ¿sí? Pero primero, en el paso a paso, vamos a primero leer, como yo le estoy diciendo, vamos a graficar el cursograma y después sí vamos a ir a ver específicamente, como dice Iván, los errores que nosotros estamos detectando. O sea, ese sería el paso a paso que nosotros vamos a utilizar en la cátedra para poder resolver estos prácticos. ¿Tá? Aquellos que ya, como Iván, se hayan dado cuenta de que ya hay algo que está mal, lo marcan. ¿Me siguen? Lo marcan. Ya hay algo que está mal. Obviamente, nosotros, no sé si por una cuestión de años que venimos dando esto, nosotros los profesores generalmente vamos marcando los errores sobre el cursograma porque es una práctica que tenemos, pero muchos ya lo pueden ir identificando cuando van leyendo la norma. ¿Está? ¿Seguimos? Entonces, vamos a lo que sería la gráfica, ¿sí? Después vamos a ponernos a pensar si está mal, ¿está? Porque acá obviamente esto está planteado para que ustedes identifiquen los errores, evidentemente, ya se dieron cuenta que hay errores, ¿está? Entonces, repito, entrega el original y duplicado al cliente, el triplicado lo envía conjuntamente con la mercadería expedición. Acá, fíjense, ventas les está dando la pauta a ustedes de que el sector ventas no solo está realizando la acción de emitir las facturas,
está haciendo una distribución de los formularios tanto al cliente como a un sector, a otro sector dentro de la organización, que es el sector de expedición, ¿sí? Pero les está diciendo de que envía la factura triplicado al sector expedición junto con la mercadería. Entonces ahí después yo tengo que pensar si realmente está bien, no está bien, de que el vendedor emita la factura y automáticamente la mercadería se la mande a expedición junto con la factura triplicado. Entonces lo vamos a ir viendo a medida que primero vamos a graficar, después vamos a ir pensando si tal vez nos faltó alguna acción ahí que la norma debería contemplar. Paréntesis. Ustedes tienen que pensar de que la norma tiene que ser lo más detallada posible, porque nosotros lo que estamos haciendo acá es mostrando el paso a paso. Entonces, hay cosas que uno puede decir, y bueno, profesora, pero yo sé que antes de recibir la plata, si soy un responsable de tesorería, antes de recibir la plata que me da el cajero que recaudó, y obviamente, profesora, yo voy a controlar y después voy a guardar en mi caja fuerte o en mi caja registradora o en donde... Y yo te diría, bueno, pero eso que vos te das cuenta que en la práctica lo haces, porque en tu rutina lo haces, tal vez lo haces de manera tan automática que no te das cuenta que estás realizando una tarea, que estás haciendo un control y que estás haciendo una acción de guardar el dinero en una caja fuerte, por así decirlo. Bueno, esas acciones que ustedes las pueden llegar a hacer o pensarla de manera automática, necesariamente tiene que estar indicado en la norma. Porque si eso no está indicado en la norma, te está mostrando de que la norma está teniendo un error porque no lo expresó, y también después nos vamos a la parte del procedimiento y tenemos que ir y mirar. Uno como analista va y mira el procedimiento y dice, a ver, ¿vos realmente controlaste, vos realmente contaste la plata que te dio el cajero? Si no contaste la plata que te dio el cajero, quiere decir que el error es de procedimiento también, porque vos no realizaste ese procedimiento de contar. Y si yo miro que la plata vos la dejás arriba del escritorio y no la guardás en un lugar seguro, quiere decir que si no lo hiciste, ahí tenés un error de procedimiento, porque no hiciste ese procedimiento. No sé si me van siguiendo. La norma es lo que la norma especifica de manera escrita el procedimiento, ¿sí? Entonces tenemos dos alternativas. O que la norma directamente no lo contemple, error de norma, o podemos ver el procedimiento y que realmente ese procedimiento no lo está haciendo. Entonces ahí nosotros tenemos un error de procedimiento porque no lo está haciendo. Omitió realizar una tarea. ¿Me van siguiendo? O tal vez hizo una tarea pero lo hizo mal. O sea, hizo un procedimiento, lo hizo efectivamente, pero lo hizo mal. Entonces ahí hablamos de un error de procedimiento, pero ¿por qué? Porque realizó un procedimiento y lo hizo mal. ¿Me van siguiendo en el análisis? Profe, Sí. nosotros deberíamos confeccionar primeramente un cursograma, así como dice la norma, y después haríamos el cursograma propuesto, digamos, con la solución, ¿o no? Y bueno, eso depende. O sea, eso depende de qué es lo que te pidan, porque una de las alternativas específicamente es que, aguárdame un segundito que les quiero mostrar la propuesta, para que vayan viendo, porque si no hablo mucho y por ahí tal vez es mejor para ustedes que lo puedan ver. Aguárdenme un segundito y ya te respondo. A ver, miren. ¿Ven? Lo que pregunta Iván. Acá específicamente el práctico nos pide que nosotros hagamos esto. Esta es la gráfica del cursograma, ¿ven? Nosotros estamos analizando esto, ¿ven? Ventas, ¿ven? Emite acción, ¿ven? Factura por triplicado, ¿ven? Y después distribuye original y duplicado al cliente, triplicado a expedición junto con la mercadería. Hasta acá llegamos nosotros en la lectura. Entonces, ¿qué les pide este práctico? Repito, que grafiquen y después que identifiquen, así como Iván mismo se dio cuenta, no, original y copia no tendrían que ir, bueno, identificamos cuáles son las cosas que están mal y las marcamos.
¿está? Acá ustedes van a ver que está 1 y 2 junto acá, en realidad uno de los, porque estos están marcando los errores, uno de estos lo podríamos poner acá también, porque acá ya directamente le decimos que no tienen que ir original y duplicado al cliente, lo podemos poner acá o lo ponemos acá, no importa, pero lo tenemos que marcar, ¿ven? Obviamente que esto está digitalizado, bueno, nosotros tratamos de hacerlo, en este caso lo hice yo, tratamos de hacerlo lo más entendible posible en cuanto a la técnica de diagramación que siempre hacemos en el pizarrón, pero creo que lo vamos a ir viendo de a poquito, yo les voy a ir dando determinadas pautas para que ustedes vean cómo se va graficando. Pero para responderle, Iván, repito, leen la norma, grafican, detectan los errores y dan la solución propuesta en ese formato que se les dio de tabla para que ustedes respondan. Otra alternativa que puede pasar en los parciales, situación 2. Ya les dan el cursograma hecho, no tienen que graficarlo ustedes, lo que sí tienen la norma, obviamente, y ¿qué hacen? Identifican los errores y dan la solución propuesta. ¿Se entiende? O sea, son Gracias, profe. son las distintas alternativas que ustedes pueden llegar a tener con respecto a la solución, ¿sí? O a la manera de hacer. Vamos hasta acá, miren, ya que estamos. Obviamente que esta solución propuesta va a estar más adelante, ¿está? Pero para que ustedes vayan viendo. Primer columna, ¿ven? Podríamos haber puesto exterior, ¿está? En este caso el cliente, ¿sí? Ventas, expedición, caja y registración. Esta en realidad no era registración, sino que es, creo que decía contaduría, ¿verdad? Un poquito el planteo. Contaduría. Acá decía, este está mal, acá tiene que decir contaduría, ¿está? Antes decía registración, acá es contaduría. Entonces, ¿ustedes están viendo bien? ¿Logran ver bien el circuito? Sí, profe, se ve bien. A ver, un segundito porque alguien me preguntó algo en el chat, a ver. Entonces, si está escrito en la norma, pero se realiza de forma incorrecta, ¿sería error de procedimiento? Sí, bueno, ahora vamos a ir de a poquito, viendo cuál es la diferencia entre error de norma y error de procedimiento. Tal vez están un poquito más apurados los que están recursando, no sé si será así porque la parte de circuito es la más compleja y se quieren sacar las dudas, pero vamos a ir de a poquito, así vamos todos juntos con el análisis. Entonces sigo un poquito, sigo con el planteo, ¿está? Aguárdenme porque les voy a volver a compartir el planteo. Bueno, fíjense, una vez que Ventas emite la factura, entrega el original y duplicado al cliente, el triplicado conjuntamente con la mercadería expedición, dice la norma, se dirige al sector caja para abonar, el cliente se dirige al sector caja para abonar presentando los ejemplares de factura que obran en su poder. ¿Está? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Alguno de ustedes tiene el planteo que puede ir leyéndolo a medida que yo voy mostrándoles el cursograma? Que se anime a ir leyéndolo. ¿Alguien lo tiene? ¿Ninguno? Sí, profe, yo lo tengo. ¿Desde qué parte leo? Bueno, entonces espérame. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Me parece que va a ser mejor hacerlo así para que ustedes lo hagan específicamente en el gráfico, ¿sí? A ver. Bien, entonces repetime, por favor, ¿quién va a hablar? Febe. Febe, entonces, ¿qué decía el segundo párrafo donde decía, el cliente se dirige, creo que decía algo así? Sí, dice, el cliente se dirige al sector caja para abonar, presentando los ejemplares de facturas que obran en su poder. Bueno, hasta ahí, Febe. Después yo te voy diciendo y vos seguís comentando. Fíjense, Claro. línea. Acuérdense que la línea, fíjense que sale ¿de dónde? Desde el exterior donde está el cliente. Esto no es necesario que ustedes pongan sobre la línea se dirige a. Acá se entiende, obviamente, que el cliente se presenta al sector de caja en este caso, ¿sí? Bien como lo dice la norma. Y fíjense cómo se grafica. Acá llega una línea que fíjense que tiene punta de flecha, ¿ven? Ven que todo, acá tienen punta de flecha, acá tienen punta de flecha. Entonces, esto es importante que usted, necesariamente no, después yo les voy a ir haciendo algunas, son tonteras, pero sí para que ustedes tengan un criterio y no piensen que cualquier cosa. Fíjense que
Acá cuando se hace la distribución de las facturas, se hace con una punta de flecha, mostrando que aquí llegan al cliente factura original y duplicado. Y después de esta distribución, a expedición llega, miren, siempre se grafica en el destino, ya sea cliente o expedición, en el destino se grafican los formularios o lo que fuere que se esté enviando. ¿Está? Siempre se grafica, repito, porque acá nosotros tenemos ventas emitió, confeccionó, elaboró ejemplares de factura y mandó, es importante que muestren qué es lo que mandó acá, porque acuérdense que después yo voy a olvidarme, por así decirlo, de la norma y yo me voy a poner a leer el cursograma. Entonces yo tengo que de la gráfica poder entender perfectamente, en este caso, qué es lo que se mandó al cliente y qué es lo que se mandó a expedición. Si yo no graficara estos formularios, no entendería qué es lo que llegó de estos tres, ¿se entiende? Entonces, grafico y grafico. Fíjense que acá en expedición llegó la factura triplicado y llegó la mercadería. ¿Se acuerdan que esta era la forma en la que se graficaba? Esta línea punteada, en la secuencia que nosotros estamos utilizando, acuérdense que esto ya está hecho, ya está terminado, en la secuencia, hasta lo que leyó Fede, llegamos hasta acá. O sea que esta línea punteada, mientras tanto, ahora vamos a ver cuándo se la grafica. Hasta este momento esto estaba en blanco, nada. Esta línea punteada no está. Vamos a ver después cuando la graficamos. Entonces el cliente se dirige a caja y fíjense, con la factura original y duplicado, es decir, con las facturas que obraban en su poder, decía. ¿Está? Entonces, repito lo que dije recién. Cuando yo me voy a un sector, en este caso el cliente, y lleva consigo determinada formulario, documentación, mercadería, lo que fuere, tengo que graficar lo que llega. Ya cuando nosotros avancemos, y ustedes acuérdense, tienen que practicar en un cuaderno, vamos a ver por qué se la pone en este costadito, y en realidad por qué se la pone acá. Porque ya automáticamente, lo que vaya a leer Fede ahora, van a empezar a realizarse otras acciones que van a necesariamente hacer que yo lo tenga que poner en un costadito. A diferencia de este, que llegó acá y Expedición no hizo otra acción más que quedó la mercadería ahí. No sé si se entiende cómo estamos mostrando la técnica de diagramación, ¿está? Hasta ahora, lo que ustedes graficaron, entonces, repito, todo lo de arriba, sin esta línea punteada, esta línea que llega acá, no graficaron este cobra ni más, porque es lo que va a leer Fede ahora, pero sí graficaron factura 1 y 2. ¿Está? Ahora sí, Fede, ¿qué dice caja? Profe, antes le consulto qué son los numeritos que están en los redondos celestes. Y eso, lo que pasa es que esta es la solución propuesta. Esos son los errores. Bien, Esos son los bien, errores, ¿está? Bien. Después sigue caja y dice, cobra en efectivo el importe indicado en la factura y sella pagado en el duplicado. Entrega el original al cliente y la que queda en su sector la archiva transitoriamente por orden numérico. Perfecto. ¿Ven? Entonces fíjense cómo Fede iba leyendo, y no sé si ustedes estaban prestando atención, yo iba mostrando específicamente lo que ella decía en la gráfica. Esa es la intención de la gráfica. ¿Ven? Que uno pueda realmente interpretar del cursograma la norma que Fede estaba leyendo. ¿Ven? Entonces, decía que una vez que el cliente se iba a caja con dice la norma, con las facturas que obran en su poder, el cajero cobra el importe de la factura. Acá creo que la norma no especifica qué, pero bueno, si es una venta al contado, bueno, lógicamente se entiende de que te va a estar dando dinero. Después nosotros le incorporaremos si paga con tarjeta de débito, que ya es otro tema, porque ustedes saben que cuando uno va y paga con una tarjeta de débito, primero que te tienen que pedir el DNI, un montón de cuestiones que no vamos a entrar porque no es el tema, pero también de ventas con tarjeta de débito o de ventas con tarjeta de crédito. Voy haciendo estas menciones para que ustedes vayan viendo, repito, las similitudes o diferencias en los circuitos. Acá en este caso decía que el cajero cobra el importe de la factura, algo así decía Fede, ¿puede ser? Cobra el importe indicado y sella el duplicado. Bien, cobra el importe indicado, obviamente que yo muestro que es dinero, repito, por más de que la norma no lo diga, porque lógicamente estamos hablando de una venta al contado. Fíjense, sella
pagado porque dice la norma, ¿ven? Acción, sellar, ¿ven? Esta es la acción de cobrar y esta es la acción de sellar. Sella pagado. Y ahí fíjense, línea punteada, técnica de diagramación. Hay dos alternativas para graficar acá a dónde sella pagado. Acá la norma nos dice que sella pagado en la factura duplicado. Entonces, tenemos dos alternativas gráficas. Esta es la primera. Sella pagado ¿dónde? Línea punteada, la factura duplicado. Ahí se ve perfectamente dónde realiza o sobre qué comprobante realiza la acción de sellado de pagado, un sellito que le pone pagado. La otra opción es que yo puedo poner acá una línea de trazo lleno, como la que ustedes ven acá, una línea de trazo lleno con un entagrama, con un formulario que diga F2. ¿Se entiende lo que digo? Repito. Alternativa 1, sella pagado e indico con línea punteada qué comprobante. Y se entiende que es solamente el duplicado. La otra alternativa, que yo muestre, así como está este peso acá arriba, lo mismo. Un poquito de una línea de trazo lleno con un rectángulo que me muestre y adentro diga F2. Esa es la otra alternativa. Son las dos técnicas de diagramación. Y dice que luego que se haya pagado en la factura duplicado, dice que le devuelve al cliente la factura original. ¿Ven? Le devuelve al cliente la factura original y la otra la archiva transitoriamente, creo que decía por orden numérico. Miren cómo la gráfica muestra específicamente lo que dice la norma. ¿Ven? Acá la alternativa de, fíjense, acuérdense, la simbología del triángulo hacia abajo nos mostraba un archivo transitorio, ¿sí? Y adentro, si la norma lo estipulaba, nosotros poníamos con una sigla, si era cronológico, si era numérico, lo que fuere, porque la norma sí lo indicaba. ¿Ven? Si hubiese dicho que el archivo era definitivo, cambiaría solamente el triángulo que tendría la cabeza para arriba, es decir, sería de esta manera, así. Ese sería el archivo definitivo. Acá nos dice que es archivo transitorio. ¿Vamos ahí? ¿Qué más, Febe? Ahora contaduría. Recibe del cliente el original y controla la descripción del producto y la cantidad de lo comprado por el cliente con la mercadería que está en su sector y con la copia de la factura que obra en su poder. Bueno, ahí me sigue un parece... poquito, pero si A ver, quiere... no, a ver, Febe, ahí hay un error, me parece, en la norma, en el práctico en realidad, porque en realidad es expedición quien recibe del cliente el original. ¿Ustedes tienen el práctico que dice contaduría? Sí, dice, recibe del cliente el original y controla la descripción del producto y la Pero cantidad. eso como que es el sector de contaduría. Sí, en contaduría. Bueno, en realidad, ¿saben qué? Evidentemente hubo un error y modificaron y pusieron el nuevo, pero solamente ahí lo único que tienen que cambiarle, insisto, ya entran al aula virtual y ya está modificado. Ahí en vez de lo que lee Febe, que dice contaduría, en realidad es expedición. ¿Está? En realidad es Bien. expedición. ¿Está? Entonces, Bien. ¿está? Sí. Bien, entonces, Febe, expedición, a ver, ahora sí. Ahora sí, expedición. Recibe del cliente el original y controla la descripción del producto y la cantidad de lo comprado por el cliente con la mercadería que está en su sector y con la copia de la factura que obra en su poder. Encontrándolo conforme, procede a sellar entregado en ambos comprobantes y devuelve el original al cliente junto con la mercadería. Hasta ahí, perfecto. ¿Ven? Entonces, en base a lo que ella lee, dice que el cliente se dirige a expedición, repito, el planteo está mal, dice contaduría, tiene que decir expedición. El cliente se acerca entonces a expedición y fíjense lo que hacemos acá. Acá hay una simbología de control, ¿está? Después vamos a ver las pautas en la introducción que se dieron con respecto a de que no es necesario explicar qué es lo que se controla. Solamente ponemos la simbología de control y ahí sí tenemos que ir a la norma específicamente a ver qué se controla, porque ahí explica qué es lo que controla, coteja y demás, ¿está? Pero fíjense que controla
Y ahí es el momento, en esta etapa, en esta instancia, en el que tienen que mostrar que Expedición está controlando, cotejando la factura original que le trae el cliente. Acuérdense que el cliente estaba con la factura original, controla, coteja la factura original que viene del cliente, ¿con qué? Y ahí vinculo con una línea punteada con lo que estaba en su sector. ¿Se dan cuenta? Ahí recién es el momento donde yo voy a hacer línea punteada, bajo, técnica de diagramación, bajo, 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 y vinculo con línea punteada para mostrar que este control se hace, que hace Expedición, lo hace entre la factura original, la factura triplicado en su poder y la mercadería. ¿Se entiende? ¿Mm? Ahí recién vemos que se hace un cotejo entre esto, esto y la mercadería. Evidentemente la norma dice encontrándolo conforme, es decir, si todo está ok, sella Expedición, sella entregado, y ahí te muestra dónde, en la factura original y triplicado. No tengo manera de mostrarlo de otra forma, no como acá, ¿se acuerdan? Entonces necesariamente acá lo único que me faltó es ponerle para que ustedes vean en la técnica una línea nomás de trazo lleno, acá ven, que me vincule con la factura original. Entonces sella entregado, factura original y triplicado, ¿ven? En ambas. Y devuelve la factura original y la mercadería al cliente. ¿Ven hasta ahí? ¿Se va entendiendo? Técnica. Esto es técnica repaso. ¿Qué dice Fede al final del día? Al finalizar el día, y ahí sí va contaduría, Ahí sí. hace la registración de lo cobrado en el libro diario posteriormente a su archivo definitivo. Perfecto. Nada más que eso. Lo único en cuanto a técnica, fíjense que todo lo que hablamos de procedimiento es una secuencia de pasos que se hacen uno detrás de otro. Tiene una secuencia cronológica, que es lo que nosotros estamos marcando acá, ¿está? Pero además de esto que estamos mostrando acá, puede ser que en el día haya corte en el tiempo, es decir, que después de todas las actividades que se realizan, al finalizar el día hay una acción específica que 1, 2 o 3 sectores o lo que fuera en el circuito tienen que realizar y la norma así lo estipula. Es así que dice que se pudieron haber realizado, no sé, 60 ventas al contado, pero al finalizar el día dice que el área de contable, ¿qué hace? Registra en el libro diario todas las operaciones que realiza y procede luego al archivo, miren, definitivo. ¿Ven? Así, fíjense, perdón, al finalizar el día, esto en cuanto a la diagramación, ¿no? Tenemos que poner al finalizar el día 2 puntos, línea punteada que nos muestre que acá hay un corte en la secuencia, ¿por qué? Porque esta acción se realiza al finalizar el día. ¿Vamos hasta acá? Entonces, hasta acá nos quedan 1 minuto y medio. Hasta acá nosotros vimos, como leyendo la norma, podemos graficar perfectamente el cursograma. ¿Está? Obviamente que acá estamos cumpliendo con el punto 1 del práctico, que es la gráfica específicamente. La clase que viene la vamos a dedicar a repasar otra vez la gráfica, mírenla, quítense las dudas que tengan y pregúntenme cuando arrancamos la clase que viene, y vamos a irnos de lleno a estos numeritos que aparecen acá, que es la detección de los distintos errores que pueden existir en este circuito de venta. ¿Está? Yo creo que hemos avanzado bastante, así que vayan mirando un poquito. Por el grupo les voy a levantar el link del libro de base para que quien quiera empezar a interiorizarse lo pueda leer si quieren, y nos estaríamos viendo, chicos, el jueves de la semana que viene a las Profe, una 4:30. Sí, pregunta rápido. rápido. ¿No iría ninguna flecha hacia la parte de contaduría con el No, comprobante, en este no, caso? no, 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 porque acá después vamos a ver qué pasa, porque en realidad acá hay un error también. Así que ustedes piensen qué puede pasar ahí porque este es error. ¿Está? Y lo vemos el jueves de esta semana. Está. ¿Listo? Gracias, profe. Listo, chicos, nos vemos.